quien les habla Ricardo Celada. Hoy, como ya lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de poder platicar con Jorge David Chiapas, que es empresario guatemalteco, esposo, padre de familia, político, liberal clásico y cristiano católico. Es ingeniero y le doy la grata bienvenida. Muy buena tarde, ¿cómo está? Gusto de saludarle, Jorge Chiapas. Muy buenas tardes, estimado Ricardo y audiencia de Radio Chocomil. Un gran gusto compartir con ustedes por este medio. Al contrario, creo que para nosotros es un gusto poder saludarle, platicar. De hecho, la primera pregunta que me nace es con la presentación. Uh-huh. Y cristiano católico. Podemos iniciar por ahí. Es un poco, tal vez, difícil mezclar política y religión, pero esa es su presentación. Cuénteme. Sí, bueno, mira, la verdad es de que lamentablemente se nos ha enseñado mal, a mi criterio, que religión y política no se mezclan. Realmente yo soy un convencido de que religión y política, aunque no nos guste, siempre se mezclan. Lo que no se debe mezclar es gobierno e iglesia. Eso sí, definitivamente creo que son dos esferas muy diferentes y deben de estar de forma independiente, pero religión y política siempre se mezclan porque de alguna manera la religión nos ofrece un código de principios, de valores, en mi caso cristianos, ¿no? Católicos, que nos dan el marco de referencia para hacer política, ¿no? Política de la buena, desde luego, ¿no? Hoy por hoy, cuando vemos tanta corrupción en los politiqueros de turno, bueno, parece que lo que salta a la vista, que lo que falta es, en principio, valores y un código moral basado en principios y valores sólidos, ¿no? A estas personas pues les falta, además de eso, pues mucho conocimiento sobre política, lastimosamente, pero creo que sí, y creo que debemos de enseñarle a nuestros hijos que en realidad las Sagradas Escrituras enseñan mucho sobre política. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestras iglesias, tanto de denominación evangélica como católica, pues no nos han enseñado esas normas, esos preceptos que se establecen a favor de cierto sistema de gobierno y economía, ¿no? Pero creo que tiene muy valiosas enseñanzas nuestra religión cristiana y las Sagradas Escrituras en particular. Considero que tiene toda la razón. Es entonces cristiano católico practicante. Sí, definitivamente sí. Sí. Es la primera parte de nuestra entrevista, el preámbulo para poder platicar. Vamos a platicar de política, porque justo platico con Jorge Chiapas, quien es parte del presidente, ¿no? del partido político. Sí. ¿Cuál representa? Cuénteme un poquito sobre tal. Claro, con mucho gusto, Ricardo y amigos. El partido político está en formación, realmente, permítanme, aprovechando, pues, lanzar la invitación a la audiencia de Radio Chocomil a que se acerquen a nosotros, ¿no? Y que se enteren de cómo estamos dándole forma a este movimiento político en principio, ¿no? En realidad es un proyecto político que busca cambiar el sistema, ¿sí? Hoy por hoy hemos estado viendo en la realidad de Guatemala y muy específicamente en la realidad de Sololá tantos problemas en términos de inseguridad, de gestión de desechos sólidos, de atención médica, por ejemplo, la migración irregular que hay de tantos guatemaltecos hacia los Estados Unidos con la consecuencia del rompimiento de matrimonios y familias, falta de oportunidades y de trabajo, ¿no? De empleo. El nivel de salarios de la gente pues no es adecuado. El ornato y los servicios públicos en los municipios no es tampoco pues de forma óptima, digna. Entonces, nosotros creemos que todas estas condiciones realmente pueden cambiar para bien si cambiamos el sistema
Ricardo y amigos. Y cambiar el sistema significa, en principio, pues derogar, ¿sí? Suprimir, eliminar muchas leyes y reglamentaciones que hoy inhiben e impiden el libre emprendimiento. ¿Sí? Yo conozco Sololá muy bien y sé que hay muchos ciudadanos que tienen un gran espíritu emprendedor, ¿no? Son comerciantes, son empresarios, se levantan muy temprano y sus jornadas de trabajo pues son jornadas de trabajo pues extensas en muchos de los casos, ¿no? Sin embargo, no logran producir pues lo que ellos quisieran y no logran vivir mejor. Y es porque hay mucha legislación, muchos impedimentos, hay muchas funciones gubernamentales que impiden que ese espíritu emprendedor, que esa función empresarial genere los beneficios que anhelamos los guatemaltecos, ¿no? Entonces, este proyecto propone cambiar este sistema de gobierno y economía, ¿sí? Creemos en un gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas. Y cuando me refiero a gobierno, Ricardo, no solo me refiero al gobierno nacional, sino me refiero a los gobiernos municipales, que hoy en día desatienden actividades o funciones tan legítimas y tan necesarias como la seguridad de los ciudadanos, la justicia y las obras de infraestructura pública, ¿no? Creemos que el gobierno debe limitarse solamente a eso, a fin de que se concentre en ello y a fin de que realmente haga su trabajo en esas tres funciones que consideramos esenciales pues básicas de los gobiernos. Luego creemos en que los mercados deben abrirse a la libre competencia, eliminarse todos los privilegios económicos que hay todavía en Guatemala y pues bueno, abrirse los mercados, ¿no? Abrirse los mercados, es decir, mayores oportunidades de trabajo, de apertura de negocios, de fábricas, de empresas, para que la gente con ese espíritu emprendedor que tenemos los chapines, podamos generar riqueza, podamos salir de la pobreza y generar la riqueza pues material, intelectual y espiritual que todos anhelamos. Y el tercer pilar sobre el cual creemos es la propiedad privada. Creemos que la piedra angular de todo un sistema de mercados abiertos a la competencia requiere de propiedad privada, ¿no? Y yo estoy seguro que los habitantes de Sololá lo van a confirmar muy bien. Todos cuidamos mejor lo que nos pertenece, ¿sí? Y el objetivo de familia en este sentido es asegurar un irrestricto respeto a la propiedad de cada quien, ¿no? Porque en la medida en la que tengamos claros derechos de propiedad, mercados realmente libres y un gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, pues será mejor por ejemplo, un mayor emprendimiento. El emprendimiento dará pues mejores oportunidades, elevará el nivel de salarios e ingresos de la gente y el gobierno se tendrá que concentrar en sus funciones, pues como digo, de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, ¿no? Entonces, familia es eso. Familia es un proyecto político que busca convertirse en un partido para el cual pues invitamos a todos los radioescuchas a que nos busquen en nuestras redes sociales. Al final quisiera dejar un número de teléfono también para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y puedan sumarse a esta causa, Ricardo y amigos. Familia, dice, partido político de derecha liberal clásica. No sé, lo podríamos tomar como un eslogan, no sé, si me corrige, del nombre. Pero ¿a qué se refiere en sí? Me suena un poquito, o tal vez trato de que nuestros radioescuchas tengan un poquito más de información sobre el tema, ¿no? Porque pueden buscarle en internet como familia, www.familia.gt. Sí. Y ahí pueden chequear
ampliar, pero dice partido político de derecha liberal clásica. Sí. ¿A qué se refiere? Sí, con gusto. En el espectro político podemos observar partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha, ¿no? En el argot o en el lenguaje político se suele identificar a la izquierda como aquellos partidos políticos que de alguna manera quieren la redistribución de la riqueza y quieren de alguna manera no tener propiedad privada. ¿Sí? Esa es tal vez su principal característica. Por el lado de las derechas, ¿sí? En la derecha encontramos a los partidos políticos que apuestan por abrir los mercados, por la propiedad privada y por que sea un gobierno limitado a sus funciones propias, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos un partido de derecha, ¿sí? Porque creemos en el mercado realmente libre, en competencia y sin privilegios, creemos en la propiedad privada y creemos en un gobierno limitado, ¿sí? Limitado pero fuerte a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas. Liberal clásica porque dentro de las diferentes doctrinas políticas existe una cuyo nombre es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una doctrina política muy antigua que, por cierto, tiene sus bases fundamentales en la Biblia, ¿sí? Y en toda la historia cristiana prácticamente, ¿no? El cristianismo ha abonado mucho y ha contribuido mucho a esta visión de hacer política. Y por eso mismo es, digamos, liberalismo clásico, ¿no? El liberalismo clásico es una doctrina que cree en los principios de gobierno limitado, mercados realmente libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Por eso, familia se ubica allí, de ese lado del espectro político, ¿sí? En el lado derecho. Creemos en que podemos crear oportunidades para todos los guatemaltecos, principalmente para aquellos que trabajan y que con pues el sudor de su frente se procuran mejores condiciones para sí mismos, para sus familias, para sus comunidades. Y bueno, apostamos por un sistema que nunca hemos tenido, Ricardo y amigos. En realidad, Guatemala nunca ha tenido este sistema de gobierno y economía, que por cierto también se le llama capitalismo liberal. ¿Sí? Liberal en el sentido de hacer referencia a la libertad con responsabilidad. ¿Sí? Familia es en ese sentido un proyecto político conservador. Estamos a favor de la vida, a favor del matrimonio y a favor de la familia. Todos estos son pues valores tradicionales que los habitantes de Sololá, que los guatemaltecos en general hemos abrazado por siglos, por décadas, y que deben ser potenciados y preservados. Pero si no cambiamos de sistema de gobierno y economía, pues lo que sucede es que pues básicamente vemos estas migraciones irregulares hacia otros países, principalmente Estados Unidos, ¿no? Yo apuesto a que muchos de los que nos están escuchando, si no la mayoría, tienen familiares ya en Estados Unidos, ¿no? Y es porque allá encuentran muchas oportunidades que aquí no hemos sido capaces de generar, porque este sistema que tenemos, ¿sí? De un gobierno muy grande que intenta hacer de todo, pero realmente no hace nada bien, donde prolifera la violencia, la pobreza, la corrupción, pues lo que hace es expulsar a nuestros ciudadanos, romper los matrimonios, romper las familias y no genera las oportunidades de negocio, de mejores ingresos, de bienestar, de calidad de vida para los guatemaltecos, ¿no? Entonces, eso es familia en términos de doctrina política y de espectro político, Ricardo. Perfecto. Hacemos el énfasis para poder conocer un poquito, y creo que hemos conocido bastante de la base sólida que acompaña este movimiento que me decía usted, se quiere generar o se quiere establecer como un partido político. Esto lo tienen como un objetivo para dentro de unos 3 años, o cómo es el planteamiento que ustedes tienen hasta el momento. En ese
instantes, justo por lo mismo platicamos y usualmente en este horario entrevistamos a artistas, música, farándula y estos temas relacionados con el acontecer del día o la coyuntura, porque también quisiéramos platicar más adelante de esto, con su persona y con ese punto de vista, pues posiblemente diferente a lo que usualmente estamos tal vez ya atentos a siempre escuchar, ¿no? Claro. Entonces, el punto a reunir esta base sólida que le decía, solo con el tema, solo con decir familia, es la unión, la concentración del núcleo que alimenta y que incluso la Iglesia Católica defiende y que pasan los años y aún cualquier tendencia, cualquier movimiento quisieran afectar y es al que tal vez en muchas oportunidades es el más atacado por lo mismo, ¿no? Porque si se desintegra la familia, se permiten muchas razones más a su alrededor y es ahí donde hay muchas variantes en el acontecer. Entonces, si hacemos énfasis al nombre familia, creo que concentra mucho, ¿no? Nos da idea de algo muy grande, pensando, no pensado en lo aburrido, lo clásico, lo malo, sino que todo lo contrario, ¿no? Sí, efectivamente, no, de hecho quiero aprovechar una vez más para agradecer el espacio, Ricardo, a ti y a Radio Chocomil por la oportunidad que nos dan de compartir con nuestros amigos en Sololá. Y bueno, sí, hemos querido utilizar este nombre porque sabemos que el nombre, el término, pues invita, ¿no? Invita y es muy aspiracional. Yo apuesto a que todos los que nos están escuchando, como digo, pues abrazan la idea de la familia, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que más valoras en tu vida, pues es muy probable que te digan a mi familia, ¿no? A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Y es que es la tendencia natural, ¿no? Lamentablemente, la doctrina política del marxismo, que es contraria al liberalismo clásico, lo que ha hecho es atacar la propiedad privada, la religión y la familia. Esos han sido los tres objetivos principales del marxismo. Durante todo el siglo XX atacaron la propiedad privada a través de lo que llamamos el marxismo clásico o marxismo económico. Y a partir del siglo XXI están atacando con mayor intensidad la religión, principalmente la religión cristiana, que es la que ofrece ese set de valores, de principios morales que nos permiten vivir civilizadamente en paz y en sociedad, y están atacando también a la familia, ¿no? A esto le llamamos el marxismo cultural, ¿no? Este marxismo que va dirigido a la cultura, ¿no? La cultura, lo que da forma a la cultura y a la sociedad en general, el matrimonio, la familia, la religión cristiana, insisto. Entonces, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, ya esta tercera década que recién hemos comenzado, pues lo que vemos es un ataque frontal a estas instituciones, el matrimonio, la familia, la propiedad privada, la religión cristiana. Entonces, los guatemaltecos estamos frente a un desafío enorme, ¿no? Y es el de comprender el fenómeno número uno, ¿sí? Y ahí yo invito nuevamente a nuestra audiencia a que nos busque en redes sociales, se acerque a nosotros para comprender el fenómeno político, económico y cultural que nos rodea. Porque en función de eso será posible entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Mucha gente dice, es que hay que hacer algo, pero algo no basta si ese algo que piensas hacer es malo, está mal, es en una mala dirección, ¿no? Lo que es importante es hacer algo, pero algo en buena dirección. Y en ese sentido nosotros creemos que los conservadores, sean cristianos o no, y cuando digo cristianos lo digo de cualquier denominación, sean evangélicos o católicos, debemos participar en política, pero en política con P mayúscula, la cual se diferencia de politiquería con P minúscula, ¿sí? La politiquería es lo que vemos regularmente, Ricardo y amigos,
¿no? Lo que vemos en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, en muchas radios. Vemos que llegan politiqueros pues con temas que son irrelevantes, que son anecdóticos, que son superficiales, generalmente giran en torno a un personaje, ¿sí? Y solemos ver los guatemaltecos en el presidente o en el alcalde, solemos ver esa figura salvadora, ¿no? Y le solemos endiosar. Nosotros como políticos ciertamente tenemos rostros y caras, ¿no? Que están al frente de nuestro proyecto, de nuestro movimiento, pero más que los rostros, nosotros creemos en un programa político basado en una serie de premisas, de principios, de postulados que ofrecen un sistema de gobierno y economía diferente. Nosotros creemos en que la política habla de sistemas de gobierno y economía, de instituciones y de políticas públicas. Muy diferente a los politiqueros que solemos escuchar, ¿sí? Que te hablan, pues, insisto, de gran parte de la histeria anticorrupción, ¿sí? La gente hoy por hoy está realmente embuida por el tema de la corrupción, sin advertir que la corrupción es un mero efecto del sistema contrario al liberalismo clásico, ¿no? Ese sistema marxista que he señalado anteriormente y que básicamente genera corrupción. O sea, la corrupción es un efecto, no es la enfermedad en sí misma, es un síntoma del sistema de gobierno y economía bajo el cual vivimos. Igualmente la pobreza, igualmente la violencia, igualmente la ignorancia, igualmente la falta de atención médica, igualmente los bajos salarios. Todos estos son fenómenos y son síntomas de un sistema malvado y perverso que ofrecen las izquierdas por lo general, ¿no? Y que, bueno, le podemos llamar sistema marxista o sistema estatista, ¿no? Porque todo gira en torno al Estado. Entonces, Ricardo, nosotros creemos que los conservadores, los buenos guatemaltecos, debemos participar en política, ¿no? Y rechazar pues esa, lo que nosotros llamamos la antipolítica y la partidofobia, ¿sí? Hay una fobia, hay un miedo a los partidos políticos. Creemos que hay que participar, pero desde luego hacerlo bien, ¿ah? Muy comprometidos y muy entusiasmados con ideas muy claras de cómo podemos resolver nuestros problemas. A ese punto que usted me decía, por el que se énfasis a la fobia a partidos políticos, yo he tenido tal vez el gusto de entrevistar a varios, y de hecho creo que incluso hasta el presidente actual, cuando hacía campaña, las cuestiones eran completamente diferentes. Mi pregunta podría ser, ya en énfasis, si llegara a obtener un lugar dentro de gobierno, cómo mantener la ideología, cómo mantener ese pensamiento, cómo no olvidarse de los cimientos y lo que le han llegado a obtener el lugar, ¿no? Claro. Claro. Ese punto, porque muchos dicen sí, no, claro, esto, pero ya cuando vemos la situación con el poder en mano, podríamos decirlo claramente, sí. Es distinto, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, mira, esto depende de qué tan sólido y de qué tan firme, digamos, sea construido el proyecto político, ¿no? Qué tan capacitados y bien formados y entrenados estén los líderes políticos del movimiento. Nosotros hablamos y anhelamos realmente formar un partido de 4 dimensiones, ¿sí? Una dimensión ideológica, donde tengamos una ideología, una doctrina política muy clara, muy sólida, muy firme. Por un lado, la segunda dimensión es la dimensión programática, ¿sí? Nosotros tenemos un programa político cuyo nombre es Las 5 Reformas. Si me permites, tal vez más adelante puedo hacer una muy breve descripción de estas 5 reformas.
La tercera dimensión es que sean un partido electoral, ¿sí? Y la cuarta dimensión es que sea un partido representativo, ¿no? Es decir, ideológicos, programáticos, representativo y electoral. Esas son las cuatro dimensiones de un partido político que le dan sustento y sostenibilidad, por así decirlo, ¿no? Continuidad y firmeza, solidez, congruencia y consistencia a los líderes políticos. Claro, internamente se deben desarrollar una serie de mecanismos y protocolos que permitan que los candidatos a ciertos cargos públicos sean candidatos sólidos, sean políticos profesionales. Y para profesionalizar políticos, que es lo que nunca se ha hecho en Guatemala y que nosotros estamos intentándolo por primera vez, debemos de impulsar un fuerte proceso de capacitación y formación política, ¿sí? Nosotros hemos desarrollado un método interno de gestión que le hemos llamado FOPRA. FOPRA, con F al inicio, es un acrónimo que significa formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Y este método empieza por la formación, no porque suene mejor, sino porque creemos firmemente que la formación política es clave para desarrollar posteriormente nuestra función como funcionarios públicos, ¿no? Y bueno, obviamente en torno a ello está también pues nuestros perfiles personales, ¿no? Somos gente que se ha dedicado a esto por muchos años, llevamos estudiando muchísimo tiempo, somos gente pública, nos pueden encontrar en cualquier red social, nos pueden buscar, somos gente que, digamos, común y corriente en el sentido de que somos gente de familia, somos matrimonio, somos padres de familia, somos empresarios, algunos pequeños, algunos medianos, algunos grandes, pero que al final pues queremos una sola cosa, ¿no? Y es cambiar nuestro país, cambiar Guatemala, transformarla en un país donde haya orden, ¿ya? Hoy hay desorden, hoy hay caos, donde haya justicia, ¿sí? Hoy lo que hay es injusticia por donde se le vea, y donde hayan libertades. Hoy hay opresión, ¿sí? Hoy no hay libertad de abrir un negocio y de hacerlo crecer porque rápido te cae el gobierno municipal con algún permiso, con algún impuesto, con alguna, eh, con algún, este, sí, alguna restricción, ¿no? Pero iba a decir tasas o arbitrios, ¿no? Los famosos arbitrios, las famosas tasas que imponen los gobiernos municipales. Entonces, hoy no hay orden, no hay justicia, no hay libertades, no hay progreso económico para las familias guatemaltecas, ¿no? Lo que hoy vemos más bien es un modelo anclado en el paternalismo, ¿sí? Los gobernantes, los politiqueros de turno, casi todos de izquierdas, pues vienen y le ofrecen a la gente comida regalada, le ofrecen bolsas, le ofrecen, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Con tal de que esta gente sencilla les dé su voto. Nosotros creemos que estos politiqueros juegan con la dignidad de la gente. La gente debe recuperar su dignidad, porque son gente muy valiosa, son gente que no necesariamente porque no tengan un grado escolar, no quiere decir que no sepan cómo salir adelante. Nosotros creemos en el guatemalteco, creemos que tienen un gran espíritu emprendedor, que tiene muchísimo potencial, pero que bajo este sistema y bajo esa modalidad de estarle dando a la gente en la mano todo lo que pide, pues esa no es la modalidad. Los hacemos dependientes, los hacemos irresponsables y no aprovechamos su máximo potencial, ¿no? Creo que hay que dignificar a las familias guatemaltecas y hay que más bien generarles de las condiciones para que ellos por sí mismos salgan adelante, Ricardo. Es interesante poder conocer tu punto de vista, poder platicar y darlo a conocer, porque estamos en una contienda de elección, entonces no estamos en esa temporada donde los partidos políticos se acercan, ¿no?
Sí. Y es completamente diferente esta considero yo. Aunque siempre con el objetivo de dar a conocer el movimiento, las historias que le acompañan, que lo conozcan y que las personas tengan una posibilidad más de solo decir, lo escuché en alguna oportunidad o lo sigo en alguna red social o algunos temas interesantes. Me gustaría, ahora, ya conociendo un poquito más de familia, ya conociéndole a usted como profesional ingeniero, que nos platicara sobre la coyuntura, cómo ve el panorama político actual, luego de enfrentarse tal vez el mundo completo a algo que no se esperaba, que fuera una situación precaria, extrema, en donde si alguien era pobre o sobrevivía luego de la pandemia, se ha vuelto un caos completamente grande, que a la misericordia de Dios se ha podido salir adelante, nada que por una iniciativa o ayuda de gobierno, ¿no? Que es completamente diferente. Lamentablemente hay países vecinos que también hacen o que también han sufrido, pero han sabido salir de una forma diferente, ¿no? Como es el caso de El Salvador, pero yo también entiendo que El Salvador es un territorio muy reducido, muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces es algo diferente. Pero bueno, ¿cuál es su panorama hasta el momento? Luego de vivir una pandemia, algo que yo creo que ningún presidente lo pensó, pero tampoco pensó en las cifras inalcanzables de dinero que podían prestarse, ¿no? Claro. Que podían adquirir. Sí. Bueno, nuestra lectura en este punto es que lamentablemente la pandemia ha sido capitalizada muy bien por esa clase de politiqueros estatistas que creen que el Estado es la solución para todo, ¿no? Las consecuencias en la economía son fatales, ¿sí? Hemos visto cientos de miles de empleos perderse y hemos visto cómo se han recrudecido, cómo se han exacerbado los hechos de violencia y de inseguridad para los guatemaltecos, ¿no? Más allá de que las empresas, yo soy empresario y me ha tocado que reducir puestos de trabajo, ¿sí? Pues bueno, nos vemos en una situación muy complicada, ¿no? Para poder ofrecer oportunidades, que es lo que necesita el pueblo guatemalteco. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia muy clara que el Estado no sirve para atender nuestros problemas de salud. Creemos nosotros firmemente en que si la atención médica estuviese en manos de la gente, en manos de las empresas, si los mercados hubiesen estado libres a la competencia, libres al mercado internacional, sin privilegios económicos para ninguno, si el gobierno se hubiese limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, y si se hubiese asegurado la propiedad privada al máximo nivel, creo firmemente en que a los guatemaltecos la pandemia no nos hubiese hecho ni cosquillas, ¿ok? Pandemias han existido a lo largo... Lo que me dice es algo, entre paréntesis, increíble, ¿no? Sí. Que no nos hubiese hecho, que no nos hubiese afectado, increíble. Si hubiésemos tenido otro sistema de gobierno y economía, un sistema basado en los principios de gobierno limitado, de mercados libres y de propiedad privada, yo lo decía que la pandemia no nos hubiese hecho ni cosquillas, ¿no? Quiero aclarar esto porque, claro, o sea, entiendo yo el temor y lo que ha generado la pandemia a nivel mundial. Quiero decir desde luego que, bueno, las pandemias han ocurrido siempre, ¿sí? En el transcurso de la humanidad y definitivamente, pues bueno, una pandemia al final podría llegar a cobrar muchas vidas, ¿no? Lo que quiero decir es que la pandemia no hubiese sido el pretexto, que es lo que ha sido, para, pues en principio, cerrar buena parte de la economía durante muchos meses. Y este fue un fenómeno a nivel global, no solo en Guatemala, sino a nivel global, ¿no? Guatemala nada más siguió parte de la receta, ¿sí? Que estaban aplicando la mayoría de los gobiernos, ¿no? Y sin advertir que el cierre parcial de la economía,
que toda esta serie de restricciones que se nos han venido imponiendo con los toques de queda, por ejemplo, y luego con todo el manejo de la pandemia a través del Ministerio de Salud Pública, ha sido realmente nefasto, ¿no? Ha sido ineficaz. Más bien se han creado las oportunidades para que haya más malgasto, despilfarro y corrupción al interno del Estado, y eso creemos que es sumamente perjudicial. Una pandemia bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, en principio nos hubiese tomado con un sistema inmunológico más fuerte, ¿no? Hoy por hoy nuestros ciudadanos, los guatemaltecos en general, estamos débiles. Nuestros sistemas inmunológicos, nuestros sistemas de defensa están muy débiles porque no nos nutrimos bien, no comemos bien, no hacemos las comidas necesarias, no comemos de forma nutritiva. Y bueno, no tenemos los ingresos necesarios como para pagar un servicio de atención médica privado con el equipo, con los médicos especialistas necesarios para atender una enfermedad como el COVID-19, ¿no? Entonces, prácticamente la pandemia nos agarró de una manera vulnerable, ¿no? O sea, de una manera muy frágil. Estábamos muy frágiles ante una pandemia, ¿no? No quiero decir que con un sistema de gobierno y economía liberal clásico no hubiesen existido algunos muertos, ¿no? Por supuesto que sí, esta es una pandemia, o sea, nadie esperaba esto y bueno, es algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Pero si los guatemaltecos hubiésemos estado mejor nutridos, con mejores instituciones de atención médica, privadas me refiero, ¿no? Y con mercados realmente libres, en competencias, sin privilegios, con un gobierno fuerte pero limitado a sus funciones básicas de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, creo que no nos hubiese tomado como nos tomó, ¿no? Que no nos hubiese dejado como nos está dejando, ¿no? Con familias destruidas, con matrimonios destruidos por la migración irregular. Hoy mucha gente ha decidido irse a los Estados Unidos, y con empresas que realmente están, bueno, quebradas, ¿no? Rotas totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ricardo, pues yo debo ser muy realista, ¿sí? La lectura que hacemos de la coyuntura es muy negativa si no cambiamos el sistema de gobierno y economía, si no derogamos las leyes malas que hay por mucho en nuestro Congreso, en nuestro ordenamiento jurídico, y si no aplicamos estas 5 reformas que nosotros proponemos a los guatemaltecos, ¿no? Una reforma política que incluye el cierre de muchas dependencias del Estado, muchos ministerios, oficinas, secretarías, programas y fondos que nada tienen que ver con seguridad, justicia y obras públicas. Proponemos un impuesto único, universal y uniforme, ¿sí? Un impuesto único, es decir, uno solo, ¿sí? Hoy es posible que muchos pobladores de Sololá crean que no pagan impuestos, pero en realidad sí los pagan, ¿sí? Los pagan cuando van a la tienda, cuando van al súper, cuando van al mercado, pagan allí un valor, un impuesto al valor agregado, ¿sí? Pagan el IVA, ¿ok? Y ahí se les carga un impuesto. Además, pagan lo que se llama en economía inflación. La inflación es, en términos muy prácticos, es el incremento generalizado de los precios, ¿sí? Cuando algún sololateco va a un supermercado, a un mercado y ve que el limón, por ejemplo, está más caro hoy que hace una semana, lo que está haciendo es pagando él el costo de las decisiones que toman los politiqueros en el Congreso y en el organismo ejecutivo, ¿no? Decisiones que influyen en el sistema de precios y que hacen crecer los precios. La inflación, decimos nosotros, es uno de los impuestos más perversos, porque uno no lo percibe, no lo siente, pero al final pues termina pagándolo, ¿no? Por eso nosotros proponemos un impuesto único,
Uno solo. Hoy existen más de 20 tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto inmoral. El UCI, que es el impuesto sobre el valor de los inmuebles. El impuesto a las gasolinas. El impuesto al cemento. El impuesto a las bebidas alcohólicas. El impuesto al tabaco. Todos estos impuestos, aunque pareciera que no nos dañan, en realidad nos dañan y mucho. Imagínate, Ricardo, si no pagásemos ese impuesto a las gasolinas. Las gasolinas sirven mucho para el proceso productivo. Le sirven a una persona que tiene una panadería, por ejemplo, ¿no? O le sirve al agricultor que tiene que utilizar pues en alguno de sus equipos, de su herramienta, tiene que utilizar gasolina para poder llevar a cabo su proceso productivo. Imagínate que no tuviésemos ese impuesto, el costo de producir vegetales, de producir papas, de producir fruta, sería menor y entonces los agricultores venderían más, podrían incluso tener la posibilidad de exportar sus productos a otros países, ¿no? Un impuesto único es una solución realmente necesaria para nuestra Guatemala. Creemos también en esa reforma política en generar verdadera autonomía en las municipalidades. Esto es sumamente importante para que Sololá como departamento se convierta en un departamento de mucha prosperidad económica. Creemos en que los municipios y los departamentos deben de tener independencia legal, funcional y fiscal, ¿sí? Es decir, que cada municipio y cada departamento pueda recaudar sus propios impuestos, contratar a sus propios policías, a sus propios jueces, a las empresas que van a construir los caminos, los puentes de los municipios, que ellos tengan incluso la facultad de aprobar o de improbar ciertas leyes específicas que se aplican desde el Congreso de la República. Eso va a generar competencia entre departamentos y municipios. Entonces, aquellos departamentos que estén tomando buenas decisiones van a atraer a ciudadanos de otros departamentos y van a generar competencia. Eso va a generar que los departamentos vayan identificando cuáles políticas públicas son más atractivas para los ciudadanos, ¿no? Y van a ir generando las condiciones de seguridad, de justicia, de obras públicas para que las empresas, los emprendimientos, los negocios, las fábricas comiencen a generar empleo y a elevar los salarios, ¿no? Esta reforma política debe complementarse con la reforma en economía y finanzas, que básicamente tiene el objetivo de abrir los mercados. Eso significa eliminar todos esos trámites, toda esa burocracia inútil que hoy los guatemaltecos, cuando van a la municipalidad y quieren abrir un negocio, pues se topan con que tienen que pagar una licencia sanitaria, que tienen que pagar una tasa, un arbitrio al alcalde por X y Y razón injustificada, ¿no? Y entonces eso inhibe, o sea, impide que haya más empresas, fábricas y negocios, ¿no? Hay que abrir los mercados y eso significa suprimir todas esas regulaciones en exceso burocráticas y todas esas leyes que hay en Guatemala que impiden que haya más fábricas, empleos y negocios, ¿no? Esto implica privatizar mucho de lo que hoy por hoy hace el gobierno y que lo hace muy mal. Muchas empresas que hoy se denominan empresas públicas, empresas estatales, proponemos privatizarlas para que haya servicios de mejor calidad, ¿no? Proponemos privatizar el subsuelo, por ejemplo, ¿no? En el subsuelo encontramos minerales como el oro, la plata, el níquel, el cobre. Imagínate lo rico que harían a los habitantes de Guatemala el hecho que ellos puedan decidir sobre la explotación de su subsuelo. Hoy esas decisiones llegan a través del Ministerio de Energía y Minas y toda esa cantidad de plata que las empresas nacionales o multinacionales invierten en Guatemala terminan en el gobierno de turno, terminan en los ministerios, en las secretarías, en los fondos, en los programas. Nosotros queremos que esa riqueza
quede en el bolsillo de los guatemaltecos, ¿no? Creemos en que esa privatización pudiese alcanzar recursos económicos de origen natural como el agua, como el paisaje, como los bosques. Sololá tiene allí un tesoro en el lago de Atitlán, ¿no? El lago más bello del mundo. Los guatemaltecos nos encanta, nos fascina visitarlo, pero sin embargo se está contaminando y mucho, porque de manera irresponsable los gobiernos municipales, todos estos municipios que quedan, drenan sus aguas negras prácticamente al lago, pues no hacen un tratamiento adecuado de las aguas residuales, de las aguas negras. Y es porque prácticamente no hay derechos de propiedad sobre el lago. Si ese lago tuviese derechos de propiedad claramente definidos, jurídicamente defendibles y derechos divisibles y comercializables en un mercado, yo apuesto 100-1 que las municipalidades no verterían las aguas negras al lago de Atitlán. Hoy por hoy el lago está en franco deterioro, lamentablemente, pero hay una riqueza enorme detrás de los derechos de propiedad y de la creación de un mercado del agua, ¿sí? A fin de que el agua se preserve en cantidad, en calidad, en abundancia para todos los guatemaltecos. Esto es parte de la reforma en economía y finanzas, ¿no? Pero me resta la reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Si quieres hago pausa y luego continuamos, si es posible. Gracias, Jorge. Yo creo que esta entrevista, y esperamos poder tener la colaboración en opinión o también una entrevista directa en más adelante. Creo que hay mucha tela que cortar sobre este tipo de pláticas, que no es una campaña política la que se realiza, sino que es dar conocimiento de los puntos objetivos que creo que es sano poderlos tener como referencia. Y qué bueno tener una parte que es la que se ve todos los días y de repente que alguien nos platique algo totalmente diferente, ¿no? Que haya alguna esperanza, una luz en el camino de solución y que no sea lo platicado y ya dicho, ¿no? Que es la referencia. Te ayuda mucho con el hecho de hablar, con el hecho de no quedarse callado también, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo, ¿no? Yo reitero y felicito enormemente a Radio Chocomil por llevar este mensaje, ¿no? Creo que es necesario que lo escuchen los guatemaltecos, los habitantes de Sololá, porque definitivamente debemos de hacer lo posible por salir de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, de la ignorancia. Y hay una esperanza, pues, y eso es lo que es familia, ¿sí? Una señal de esperanza, pero requiere de la participación de los buenos guatemaltecos. Si me permites, pues me gustaría decir que nuestro website, nuestro sitio en internet es familia.gt. Nos pueden encontrar en Facebook como Familia 5R, en Twitter como Familia 5R, 5 con números. Estamos también en YouTube, estamos en Instagram y voy a permitirme dejar mi número de celular, que es el 42 17 17 51. 42 17 17 51. Con mucho gusto yo puedo allí atender sus comentarios, sus preguntas y por supuesto, ojalá su iniciativa de querer ser parte de este gran proyecto y movimiento político en Guatemala, que realmente es histórico porque nunca antes ha existido algo como esto y pues bueno, decirles que sin ustedes, amigos oyentes, sin ustedes esto es imposible, ¿no? Sin su cooperación, sin su involucramiento, convertir a Guatemala en un país realmente próspero, con oportunidades para todos, será imposible, ¿no? Será imposible. Entonces la invitación muy franca, muy cordial, muy concreta, muy directa para todos los oyentes, para que nos busquen, ¿verdad? Y podamos establecer una comunicación y animarlos, ¿verdad? Animarlos a que se sumen a este gran movimiento político por una Guatemala diferente, por una Guatemala que queremos, Ricardo, sea una potencia mundial,
que realmente figure entre los mejores países del mundo para vivir, ¿no? Y esa es una ambición sana, es un deseo enorme, pero que queremos compartir con los buenos guatemaltecos.